she told me. Turn your magic on. To me she'd say. Bueno, 17 minutos ya pasaron de la hora 15 en toda la República Argentina. Seguimos en vivo aquí en Solplay 91.5. Esto es Un Día Perfecto. Incluso en el bloque anterior analizábamos un poco en qué anda la política, en qué anda nuestra dirigencia. Y pese a que muchas veces uno dice, che, vamos a seguir hablando, pero es necesario que como sociedad nosotros empujemos a la política. Es necesario. Imagínense ustedes si no empujásemos a la política. Un poco explica también este nivel de decadencia en la cual transitamos. Por eso mi idea día a día, semana a semana, es tratar de que nos demos cuenta de eso, con respeto, con argumentos, que nosotros tenemos que exigir a la política. Que no le quede ninguna duda de eso. Y fíjense ustedes, los diferentes niveles de gobierno, municipio, el gobierno provincial y nacional, han intentado por todos los medios instalar esta idea de la pandemia como acto central disruptivo para explicar que no se llegaron a los resultados deseados como consecuencia de la aparición del virus, ¿no? La pandemia. Porque la pandemia esto, porque la pandemia aquello. De hecho, nuevamente postuló el presidente, yo goberné en pandemia. Gobernador también. A mí me tocó una pandemia. El intendente, y a mí me tocó una pandemia. Y es cierto, y claramente es aceptable la postura, ¿no? Pero resumirlo como un acto central de que todas las cosas irresueltas es producto de la pandemia, me parece que es pasar por este nuevo capítulo de esta cosa de a algo hay que echarle la culpa, ¿no? Primero ensayaron la idea de la herencia, segundo la pandemia y tercero la guerra. Siempre hay algo. ¿Qué se viene después? Es la gran pregunta, ¿no? Siempre esa cosa de echemos culpas, no nos hagamos cargo. Y en esto de la pandemia, entremos ahí, ¿no? Porque es cierto que los estados del mundo tuvieron un rol central en esto de ordenar la situación sanitaria, comprar vacunas y de asistir a la población en términos económicos, ¿no? Como también es cierto que en varios países, incluyendo el nuestro, se enamoraron de la cuarentena eterna. Porque una cosa es la pandemia y otra es la administración de la pandemia. La enfermedad, el virus, una cosa. Cómo se administra es otra. Y la clase dirigente que hoy gobierna siempre fue a decirte que el problema central es la pandemia. Bueno, yo preguntaría, ¿qué se hizo con la administración en pandemia? Porque es cierto que aquel país que tenga los recursos y fundamentalmente la astucia de administrar en pandemia iba seguramente a salir menos dañado de la catástrofe sanitaria mundial. Empiecen a mirar a nuestros vecinos, a Uruguay, a Chile, a Bolivia, a Paraguay, y miren y pregunten, Brasil, ¿no? Todos han tenido niveles de inflación, pero no como nosotros. Algo tienen que explicar, algo deben explicar. La administración de la pandemia no es la pandemia, que quede claro. Y podemos entrar en algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se congeló el avance de las obras para el suministro de gas. La pregunta es, ¿se podría haber hecho esa obra en pandemia? ¿Se podría haber avanzado con esa obra en pandemia? La respuesta es sí. No se hizo. Entonces hoy tenemos que pagar más caro el gas porque tenemos que importar. Y esto repercute en tarifas, por ende se traslada a precios.
¿El resultado cuál es? Más inflación. Entonces, la administración de la pandemia, ¿se pudo hacer las obras de gas? Sí. ¿Por qué no se hicieron? Por ejemplo, allí en Vaca Muerta, que recién se anunció hace un par de semanas atrás, una obra importantísima que incluso va a pasar por el sur de la provincia de Santa Fe. ¿Se pudo haber hecho antes? Sí. Eso se llama previsión. Eso se llama mirar más allá. Claro, empiezan a echarle la culpa a la guerra, pero como consecuencia de la guerra empezaron a aumentar, ¿no?, las importaciones de gas. Bueno, pero tuviste la posibilidad de avanzar en las obras. ¿Por qué no se pudo? Podríamos poner como ejemplo también en materia de educación, donde allí vimos las desigualdades entre las personas que podían acceder, por ejemplo, a las clases virtuales y las que no. La pregunta es, ¿qué se hizo después de que se fueron levantando las restricciones? ¿La guerra tiene la culpa de la educación deficiente en la Argentina? ¿La guerra tiene la culpa de por qué no se reacondicionaron los establecimientos educativos tan necesarios? Porque en los establecimientos educativos, cuando uno va a preguntar, no hay agua, no hay en algunas aulas hay humedad, no hay iluminación. ¿Eso es la culpa de la guerra? ¿De Putin y Zelensky? ¿La culpa de eso es de la pandemia? ¿O de la administración de la pandemia? Por caso, en cuestiones de seguridad, ¿no? Vaya paradoja. En Santa Fe hubo un aumento en los crímenes en plena cuarentena estricta. No se olviden de eso. Alguno dice, ¿cómo? Si no se podía salir. Entonces no era la pandemia. Era que no había un plan concreto en materia de seguridad. La administración, ¿no? Podemos también transitar por el tema precios, por el tema inflación, que en nuestro país hace mucho tiempo esta parte es crónica, que ya convive con nosotros de una manera amigable, que incluso nos acostumbramos a vivir de esta manera. Es de locos. La pregunta es, ¿era necesario comenzar la guerra contra la inflación 2 años y pico después? La pandemia, te van a decir. O la administración de la pandemia. ¿No había nada que hacer mientras las ministras y ministros estaban en vía Zoom? ¿No había nada para seguir viendo qué se hacía en esa materia? Y pregunto ahora, ¿se está trabajando con un plan estructural? Porque en nuestro país no hay precio de referencia, es de locos. Vale lo mismo 2 pares de zapatillas que el alquiler de una casa en un barrio alejado del centro. Sale lo mismo una remera que un alquiler de un departamento en cercanías a la universidad. Si no, pregunten, fíjense. Entonces el nivel de distorsión que hay en nuestro país en cuanto a los precios lo tiene que resolver un Estado eficiente, con herramientas claras y sostenidas en el tiempo. No con la barrita de hielo que congela todo, Feletti. Gusto, Feletti, Pipa Sperati. Entonces, ¿en serio esperaron 2 años y pico para abordar, por ejemplo, el esquema de subsidios? ¿En serio? La pandemia, te van a decir. Pero esa política de subsidios tuvo que esperar más de 2 años y pico. No nos tomen de tontos. La culpa no fue de la pandemia. La culpa fue de la administración de la pandemia. Y eso que quede absolutamente